Año 1997. Han pasado casi 6 años desde la publicación de la trilogía de Cashman, obra de Akira Toriyama. Si queréis profundizar en este manga y todas sus curiosidades, podéis hacerlo en el vídeo que encontraréis en este mismo canal. Como lo prometido es deuda, y tras los 3000 me gusta y 1 millón de reproducciones que he recibido, os voy a hablar de esta versión de Cashman. En 1997, dos veteranos de las series de anime Dragon Ball y Dragon Ball Z, de nombre Takao Koyama y Katsuyoshi Nakatsuru, bajo la supervisión de Toriyama, formaron parte de lo que sería el remake de Cashman, llegando a brillar por sus propios méritos. Como vosotros mismos iréis deduciendo, podemos afirmar tras su lectura que esta obra se trata de un reinicio, que bebe de la versión original, descartando rotundamente que se trate de una secuela. El capítulo 1 vería la luz en junio de 1997 y el último en diciembre de 1998. En los próximos vídeos, si parece que os interesa, os iré resumiendo los 17 capítulos que componen la historia. Los primeros 13 llegaron a ser recopilados en un tomo único en Japón, permaneciendo el resto inédito, salvo para aquellos afortunados que aún conserven las revistas originales. Así que no nos entretengamos más y empecemos con el capítulo primero, titulado Aparece Cashman, el guerrero ahorrador. Podemos ver a un preocupado agente de policía en la cumbre de un montículo inaccesible, en busca de alguien cometiendo algún crimen, mientras dos ancianos lo observan con preocupación. De repente recibe una llamada, indicando que se está produciendo un atraco con rehenes en el Slope Town Bank, y descubrimos que su nombre es Chapat. Con un salto sobrehumano alcanza su coche bajo la atónita mirada de los viejecillos. Ahora nos encontramos en el interior de la sucursal, donde los malhechores amenazan a los allí presentes. Chapat, oculto bajo un árbol, presiona la hebilla de su cinturón, transformándose en lo que parece ser una especie de Power Ranger con antenas. El director del banco se encuentra facilitando las llaves a uno de los atracadores, cuando nuestro héroe decide atravesar el techo, en vez de usar la puerta principal. ¿Qué opinará el seguro de esta forma de proceder? Da inicio a un bailoteo, al más puro estilo Fuerzas Especiales de Ginu, en el que el héroe se presenta como Cashman, el guerrero ahorrador, performance que ocasiona mofa y extrañeza entre los villanos. Cashman le dirige la palabra al director, indicándole que a cambio de librarle de los malosos, le cobrará 40.000 yenes por ser un atraco con ametralladoras. La tarifa básica es de 5.000 yenes, condición que el gerente acepta sin rechistar. Uno de los atracadores pierde la paciencia y decide abrir fuego contra Cashman, el cual les mete una paliza tanto a él como a sus compañeros. El director, sorprendido, le paga más de lo acordado, concretamente 50.000 yenes. Cashman, muy contento, concienciado con el pago de impuestos para sanidad y educación, le expide el correspondiente recibo y la factura. Como suele pasar en las pelis, las autoridades llegan tarde. El jefe de policía se pregunta dónde está Chapat, el cual, para disimular, le dice que su coche ha sufrido un pinchazo durante el trayecto. Como castigo, le obligan a llevar a los cacos a la comisaría. Seguidamente se comenta el origen de nuestro héroe. Su nombre real es Giola, policía del planeta Villetesion. En su forma terrestre se llama Chapat y en su identidad secreta Cashman. 10 días atrás su nave espacial fue derribada por unos criminales a los que perseguía. Por suerte pudo realizar un aterrizaje de emergencia en el planeta Tierra, proceso en el que perdió el control de su vehículo matando a un terrícola de nombre Chapat, tomando su cuerpo para aprender todo lo posible sobre el planeta Tierra y sus costumbres. La nave espacial sufrió daños afortunadamente reparables, sin embargo había perdido todo su combustible, Dolarcón, conocido por nosotros como oro. Desgraciadamente no es un material muy abundante, siendo poco accesible para una economía como la del terrestre cuyo cuerpo había ocupado. Para conseguir todo el combustible necesario, decide usar su poder justiciero a partir de ese momento. De vuelta en el presente, su jefe le indica que es el día de cobrar su nómina. Chapat se pone muy contento con sus 150.000 yenes, imaginando que pronto podrá volver a su amado planeta. Dicha alegría le dura poco, pues le debe dinero a sus compañeros por la reparación del vehículo, la cuenta del bar, etc., quedándose su cuenta en unos míseros 132 yenes. Sin duda un capítulo que no deja de ser un refrito de la obra original de Toriyama y con el típico gag cliché del atraco a un banco y de una paliza a unos confiados malhechores. Pero no os preocupéis porque poco a poco
Cashman va tomando su propio camino. No os desesperéis. En el capítulo 27 dentro del tomo 5 de Dragon Ball Super, Goku se enfrenta a los mismos villanos que Cashman, los cuales reciben otra paliza. Es el mismo jefe de policía el que le ofrece una recompensa a Goku por su captura. De hecho, en la última viñeta podemos ver a Bratz y Pinky, compañeros de Chapat. ¿Cuándo habrá sucedido todo esto? ¿Antes o después de la llegada de Giola a la Tierra? Nunca lo sabremos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook o te atravieso con un Kamehameha.